la que nos has esbozado esos mecanismos que incidirían en la realización de ese pacto estratégico entre las dos regiones. Vamos a dar paso a la tercera comunicación de esta sesión de la tarde y corre a cargo de Cristina Fonseca Ramírez, de la Universidad Jaume I, y nos va a hablar sobre la accidentada, ese es el título de su comunicación, la accidentada empresa del Tepeyac, la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe de México a finales del siglo XIX. Un tema histórico precioso y que, bueno, la verdad que nos apetece mucho escucharte. Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, dar las gracias a los organizadores, a la Fundación Juste por la oportunidad de estar aquí, de estar presente en este increíble congreso, en este lugar magnífico. Y bueno, yo les traigo esta comunicación que, si bien es un poquito un tema muy diferente a los que hemos estado escuchando en estas jornadas, es un tema apasionante y bueno, más que nada estando en Guadalupe, hablar sobre Guadalupe creo que es bastante pertinente, ¿no? Bueno, yo lo titulo La accidentada empresa del Tepeyac, la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe de México a finales del siglo XIX, y lo que yo abordo en esta comunicación es precisamente lo que sucede o qué entramados políticos hubo detrás de esta coronación pontificia que se da en 1895. Bueno, iré un poco rápido porque la verdad es que muchas de estas cuestiones son ya conocidas por todos ustedes, ¿no? La Virgen de Guadalupe de México es la advocación con mayor fama en América Latina, como lo sabemos, y es la que representa de manera más clara el modelo de arraigo de una advocación local, de una que permitió este lazo indisoluble entre el mundo indígena y el mundo católico occidental. Obviamente no es casualidad que en la Nueva España haya surgido una advocación local con nombre Guadalupe. Durante el siglo XVI sabemos que hubo una gran emigración de extremeños a América y llevando consigo pues el culto a la Virgen de Guadalupe. Esta devoción mariana es el claro ejemplo del enorme peso cultural que tuvo la cultura extremeña en el Nuevo Mundo. Y aquí les pongo, ahora que fuimos a dar la visita hace unos momentos, pues precisamente pudimos observar lo que es la Virgen del Coro, que hay varios estudios donde indican que muy probablemente fue la Virgen que llegó y por eso es que la imagen de la Virgen de Guadalupe es más, su tipo iconográfico corresponde a esta Virgen, a esta Inmaculada Concepción, lo que le llaman en ese tipo iconográfico de mujer muliera micta sole o mujer vestida de sol. Bueno, aquí simplemente les pongo una imagen de estas silografías que llegan con los padres franciscanos, sobre todo unidos a Pedro de Gante, estas silografías provenientes de Flandes y que probablemente son también esta influencia iconográfica que tuvo como resultado el desarrollo de la Virgen de Guadalupe y que se sabe actualmente que fue pintada por… se cree que no está firmada la obra, pero se sabe que fue muy probablemente Marcos Zipac quien la pinta. Bueno, la aparición, yo lo pongo aquí entre comillas obviamente, de esta Virgen novohispana tuvo lugar a mediados del siglo XVI. Sin embargo, es precisamente en el siglo XVIII cuando se da toda la invención sobre sus apariciones, sus mariologías, ¿no? Entonces, por eso es que se es considerada la Virgen de Guadalupe como un fenómeno barroco, como un fenómeno precisamente del siglo XVIII, ¿no? Por eso yo pongo aquí la reaparición tiene lugar a finales del XVII o en el siglo, precisamente el siglo XVIII, ¿no? El origen de este relato mítico acerca de las 5 apariciones de la Virgen de Guadalupe se encuentra dentro de un libro. Bueno, existe un libro que se llama Huey Tlamahuizoltica, que es un gran compendio acerca de toda esta historia, y dentro de este libro existe el Nican Mopohua, que es la obra fundamental para conocer acerca de estas apariciones o de este relato mítico, ¿no? El Nican Mopohua fue escrito, bueno, es de la autoría de Antonio Valeriano y obviamente está hecho en la lengua náhuatl, ¿no? Entonces es una obra muy importante para conocer el origen de este relato, ¿no? Obviamente en sus inicios la Virgen de Guadalupe va
migrando de este indigenismo guadalupano a un nuevo hispanismo de Guadalupe y se convierte finalmente en un símbolo de protección y es declarada en 1746 como la patrona de todo el reino de la Nueva España. Bueno, así vamos viendo cómo desde a principios del siglo XIX la Virgen de Guadalupe pues era un elemento identitario muy fuerte, muy potente en la Nueva España y que bajo su manto pues cabían todas las calidades raciales, estratos sociales y no en vano fue utilizada como bandera del ejército insurgente. Bueno, ahí tienen la bandera del estandarte de Hidalgo, ¿no? Y bueno, aterrizando ya de manera muy rápida, precisamente es a mediados del siglo XIX que consumada, bueno, en 1821, consumada la Guerra de Independencia, a su vez se dio la creación de una iglesia nacional, no solamente en México, sino en todas las naciones que se van, todos los países americanos que se van independizando, empiezan a surgir estas iglesias nacionales. Hay que decir que a mediados del siglo XIX también la Iglesia Vaticana va a poner en práctica toda una restauración religiosa, una romanización que se le llama, precisamente los embates, en contra de los embates que propiciaron todas las revoluciones liberales, ¿no? Bueno, obviamente dentro de esta iglesia mexicana decimonónica va a efervecer, van a haber pugnas entre dos facciones que están luchando por el control de esta iglesia, ¿no? Y por un lado vamos a tener los romanos, que son los que van a estar más allegados a las directrices papales, y por el otro lado van a ser los locales. Los romanos, sobre todo la mayoría educados en Roma, van a ser, como les digo, esta vertiente del clero que va a estar completamente alineado con las directrices, sobre todo dictadas por Pío IX. Y vamos a ver cómo estos locales, este otro grupo que va a estar representado por los clérigos que son educados en los seminarios locales, seminarios mexicanos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las vírgenes? Pues resulta que estos grupos van a llevar sus pugnas políticas hasta el plano devocional y vamos a ver cómo dentro de este plano devocional van a surgir estas coronaciones pontificias, sobre todo hay dos bloques importantes, pero el primer bloque de estas 10 vírgenes coronadas que vamos a ver cómo las historias de estas coronaciones, obviamente ahorita no lo voy a explicar, son precisamente, se pueden ver las luchas que hay dentro de, más bien por detrás de estas coronaciones, están las luchas del clero, ¿no? Y bueno, la coronación de la Virgen de Guadalupe obviamente va a ser impulsada por esta facción del clero romano y a la cabeza del Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, ayudado de su sobrino José Antonio Plancarte y Dávalos, van a ser los promotores de esta coronación. Hay que destacar que Pelagio Labastida va a ser el actor más importante de la iglesia mexicana, podemos decir, del siglo XIX. Él concentró en sus manos un gran poder y obviamente veía la coronación de la Virgen de Guadalupe como ese culmine de ese aglutinamiento de su poder, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe en sus inicios no pudo ser realizada como la primera Virgen coronada en toda América, que es la intención que tenía Pelagio, porque había pugnas dentro del mismo clero, había gente que estaba en desacuerdo que se coronara a la Virgen de Guadalupe, había gente que estaba en contra, obviamente, de la corriente de Pelagio y sus obras. Y resulta que tienen que coronar primero a una virgen previa. Esta virgen que estamos viendo aquí es la Virgen de la Raíz o la Virgen de la Esperanza, que es de un pequeño pueblo llamado Jacona, pero es la Virgen de la Infancia de Pelagio y obviamente es tomada como una empresa familiar para después de ahí derivar a esta promoción de vírgenes. Resulta que después de esta coronación muchas vírgenes posteriores van a ser coronadas. Este es en 1886. Obviamente la segunda virgen coronada en lo que es el territorio mexicano va a ser la Virgen de Guadalupe. Esta virgen, la Virgen de Guadalupe, como les digo, va a ser como esta empresa que inicia Pelagio. Sin embargo, Pelagio muere antes de que se lleve a cabo la coronación pontificia. Sin embargo, su sobrino queda al cargo de ello y aquí les muestro estas imágenes donde está, bueno, este baldaquino que manda construir Pelagio para albergar la imagen de la Virgen. Sin embargo, en esos momentos de
la empresa de la coronación duró los preparativos alrededor de 10 años. Se construye este baldaquino y en esos momentos resguardan la imagen de la Virgen en una vidriera dentro del convento de las Capuchinas que está a un lado, ¿no? Resulta que había una de las pugnas que había dentro del clero, decían que no se podía coronar algo que Dios ya había coronado. La imagen de Guadalupe en sus inicios contaba con una corona. Si se fijan, estas son copias del siglo XVIII o anteriores, algunas de ellas, donde se muestra la corona original de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, al ser esto uno de los impedimentos, pues resulta que la Virgen de Guadalupe pierde su corona. ¿Cómo la perdió? Pues resulta que un día se dice, la Virgen ya no tiene su corona, se la autoborró. Resulta que muchos años después se supo que en realidad fue Pelagio Labastida y ayudado por José Antonio Plancarte quienes mandan borrar la corona de la Virgen, inclusive recortar el lienzo para poder así como poner un elemento más que sustentara esta idea de la coronación. Entonces, esta situación pasa, se corona a la Virgen. Aquí les muestro una moneda conmemorativa que de hecho es interesante porque tenemos, Pelagio ya había muerto, está Próspero, el nuevo obispo, después está León XIII que bajo su pontificado es cuando se corona a la Virgen, y por último a Pelagio Labastida que ya había muerto, ¿no? Entonces, Próspero María Alarcón, se me había olvidado su nombre. Resulta que finalmente se lleva a cabo la coronación y es muy interesante porque a pesar de que había pugnas internas, León XIII decide y pone gran interés en que esta coronación finalmente se lleve a cabo como un momento de reconciliación entre estas dos facciones del clero, ¿no? Entonces dice, ok, que siga adelante la empresa, sin embargo que tendrán que ser los representantes de las dos facciones quienes coronen a la Virgen. Por eso es que aquí en la imagen esta que les estoy mostrando están precisamente el obispo de Michoacán y el arzobispo de Michoacán y el arzobispo de México, que son precisamente dos representantes importantes de cada una de las facciones, ¿no? Y bueno, a modo rápido de conclusión, regresando a la cuestión de la corona, es pues simplemente con ello cómo hasta dónde pudieron llegar la empresa y las decisiones dentro de estas facciones, sobre todo del clero romano, para poder retomar, aglutinar o tomar sobre todo el control de estas nacientes iglesias nacionales. Y pues, muchas gracias.